nota testimonial que narra los sucesos ocurridos en los basurales de José León Suárez la madrugada del 10 de junio de 1956, ante la fallida revolución peronista de los generales Valle y Tanco. Señor, ¿cómo sintió usted la vocación para el periodismo? Bueno, yo no le llamaría exactamente vocación, sino simple necesidad de trabajar allá por el año 50. O sea que en esa época empecé a trabajar en periodismo en la vieja revista Leoplan. Por su edad, usted está encasillado en la generación del 55. Ahora, ¿se siente identificado con las características literarias de dicha generación? Bueno, yo la verdad que ignoraba que estuviera encasillado en esa generación. Y no podría decir si me siento identificado porque no sé cuáles son las características que se le asignan a esa generación. Quiero decir además que para mí las divisiones generacionales no son las principales ni las más importantes, tienen un carácter a lo sumo adjetivo, digamos. Bueno, ¿qué trabajo realizaba antes de dedicarse al periodismo? Bueno, prácticamente han sido desde el comienzo, o sea, desde que yo era muy joven, mis actividades han estado vinculadas o al periodismo o a la producción de libros, no quiero decir a la literatura. Yo empecé trabajando en una casa editorial corrigiendo pruebas de imprenta. Bueno, ¿qué trabajos periodísticos u obras literarias realizó antes de Operación Masacre? Antes de Operación Masacre, tengo publicado un libro de cuentos en el año 1953 y después realicé las tareas de rutina periodística que se realizan en las revistas, de ninguna de las cuales me parece hoy particularmente rescatable. Antes de su encuentro con Libraga, ¿usted se sintió impulsado a investigar el hecho? No, fue precisamente ese encuentro lo que me impulsó a investigar el episodio. Usted, al comienzo del libro, expresa su agradecimiento hacia Enriqueta Muniz. ¿No puede decir de quién es? Es una periodista española que vivía por aquella época en la Argentina y que ahora entiendo que ha regresado a España. De los sobrevivientes, ¿cuál le impactó más por su personalidad? Julio Troessler. Julio Troessler es evidentemente el hombre que tuvo una conciencia más clara de las causas de lo que había sucedido y supo prolongar hasta el día de hoy esa conciencia clara. Es decir, Troessler es un hombre que después del episodio del 56 ha tenido una actuación política bastante conocida, inclusive el año pasado con el triunfo del gobierno popular en la provincia de Buenos Aires, donde llegó a ser subjefe de la misma policía que había intentado fusilarlo y cargo al cual renunció en virtud del proceso de deterioro que estamos viviendo y que conocemos. De acuerdo con ciertos cambios contextuales en el área latinoamericana, ¿tendría sentido escribir cuentos al estilo Cortázar como en los años 60? Bueno, parece que ya la pregunta estuviera conteniendo la respuesta, ¿no es cierto? Es decir, depende de para quién. En el caso mío no tendría sentido, probablemente en el caso de Cortázar sí, ¿viste? Pero ya sería penetrar en esa esfera de la crítica literaria a la que yo soy ajena. ¿Con quién logró más afinidad de los sobrevivientes? También con Julio Troessler. También con Julio Troessler, a quien he seguido tratando y apreciando desde entonces. ¿Reconoce alguna influencia literaria en sus trabajos? ¿Algún? Influencia literaria.
difícil. Pienso que las influencias que han existido o que puedan haber existido al principio se han ido diluyendo con el paso del tiempo. Y reconozco más que nada una influencia del oficio periodístico en mi tarea literaria. ¿Qué opina de qué opina del auge de la narrativa latinoamericana con autores como Rulfo, García Márquez? Bueno, evidentemente tanto Rulfo como García Márquez son grandes escritores latinoamericanos. Y el auge que sus libros han tenido es un auge merecido y justificado. Quizá el fenómeno ese fenómeno del auge tiene otras facetas puramente comerciales que ya no son tan positivas en la medida en que tienden a delegar en un grupo reducido de escritores o de intelectuales lo que debería ser una expresión más colectiva, ¿no es cierto? Tienden a crear una especie de mito del escritor con el que yo personalmente no estoy de acuerdo. Pero eso es sin duda independiente de la voluntad de ellos, ¿no? Un fenómeno que ha surgido al margen de la voluntad de ellos. Ellos son grandes escritores. El contexto en el que los sumerge la industria editorial no es un gran contexto literario ni refleja una profunda verdad tampoco. ¿Qué diferencia señalaría entre Operación Masacre y sus obras anteriores? Bueno, que prácticamente Operación Masacre en perspectiva es mi primera obra, es decir, en el sentido que yo había escrito antes, pero eran cosas sin mayor importancia, así que a lo sumo se podría hablar de un relegamiento o de un olvido de todo lo escrito antes de Operación Masacre. ¿Y con los posteriores? Bueno, eso ya sería bastante más complicado. Es decir, evidentemente, Quien mató a Rosendo o el caso Satanowski están en la misma línea documental y testimonial de Operación Masacre. Y aparte de eso se podría señalar otra línea en la que lo documental o lo testimonial está ya más diluido o más disimulado bajo formas estrictamente de ficción literaria. ¿Usted opina que la actividad periodística, o la realidad en sí, es más importante en la actualidad que la ficción, novelas, cuentos, etcétera? Bueno, eso depende de los objetivos que se persigan. Es decir, para la obtención de fines políticos inmediatos, indudablemente el periodismo, por su difusión masiva, da mejores posibilidades que la literatura. Eso no quiere decir que sea más importante, ¿viste? Porque los términos de importancia no se pueden manejar así en términos absolutos. Chao. ¿Probó? De Toti, abrí la puerta. ¿Probó Deja la abierta, porque después no se puede abrir de adentro. ¿Podría dar nombres de escritores jóvenes argentinos, general? Sí, podría, pero eso no significaría gran cosa que los diera, porque yo en este momento no soy un gran lector de literatura en general, leo muy poca literatura, de manera que lo que yo dijera tendría una importancia muy relativa. ¿Piensa publicar algo próximamente? Bueno, sí, es probable que en un futuro no especificado reúna todos mis cuentos publicados anteriormente y les agregue algunos más. Pero ese es un proyecto que no se sabe cuándo se va a concretar. Volviendo al libro, ¿por qué juzga tan cruelmente al expresidente Eugenio Aramburu? Bueno, yo creo que no soy yo quien lo juzga, sino sus propios actos. Sus actos incluyeron, como he relatado en el libro, el fusilamiento de ciudadanos indefensos, sin juicio. Además de otros excesos y arbitrariedades, ¿verdad? O sea que prácticamente es el conjunto de esos actos el que lo juzga el presidente Aramburu.
De acuerdo a su criterio, ¿qué títulos de obra nos sugeriría para nosotros que pueden interesar? Siempre en función literaria. Sí, sí. O periodística. Bueno, yo les sugeriría que profundizaran o trataran de leer textos de historia argentina, básicamente, de los cuales hay mucho, ¿viste? Pero como tema general, lo que yo podría sugerirles para que hicieran una tentativa de comprensión de la realidad, básicamente serían o de política o de historia argentina. A partir de ahí hay toneladas de bibliografía. ¿Cuál fue el saldo personal que obtuvo al terminar el libro? Operación Masacre. Bueno, creo que el saldo personal, si es que se puede hablar de un saldo personal, es una mejor comprensión de los mecanismos que rigen la sociedad de nuestro país, que son mecanismos de explotación, de opresión y, llegado el caso, como se explica en el libro, de asesinato y ejecución de trabajadores. ¿Qué opina de la situación política argentina y qué le aconsejaría a los jóvenes? Bueno, sería casi imposible en un par de frases reflejar mi opinión sobre la situación política argentina, que de todas maneras en términos generales me parece de rápido deterioro y rápido avance de las fuerzas reaccionarias. Y en cuanto a los jóvenes, yo no soy muy amigo de dar consejos, pero les sugeriría que trataran de dedicarse al estudio de la realidad concreta. Y si de ese análisis de la realidad concreta surgen impulsos para la militancia política, pues que lo siguieran. Usted dijo que al pensar el libro que no era peronista en ese momento. ¿Ingresó luego en el peronismo? Sí, en el transcurso de los años del proceso posterior he asumido el peronismo. He asumido el peronismo básicamente como comprensión del sentido de las luchas de la clase trabajadora, que es mayoritariamente peronista, y también como solidaridad con esas luchas. Usted habló de deterioro. ¿Aún, a pesar de ese deterioro, sigue encasillado dentro del peronismo? ¿Y a pesar de la muerte del general Perón? Sí, desde luego que sí. Es decir, esa adhesión a las luchas de la clase trabajadora sigue invariable, y el deterioro no se da en ella, sino en los niveles superestructurales del peronismo. Volviendo al libro, Operación Masacre, quisiera preguntarle si en la primera edición, ¿cuáles fueron los problemas que le causó a usted o a los editores la publicación de ese libro, que era de cierta manera una resistencia literaria al gobierno militar? Bueno, problemas, yo más bien procuré que no se me presentaran los problemas, o sea, simplemente dejé de vivir donde vivía y de frecuentar los lugares que frecuentaba, así que no di ocasión a que se presentaran problemas. Bueno, ya basta, ¿no? ¿O hay más preguntas todavía? Más preguntas no. ¿Hemos consumido su tiempo? Claro, no estamos pensando, porque si hay alguna pregunta más fuera del cuestionario, se pudiera hacer, pero parece que no sé. ¿Sigue en contacto con los sobrevivientes? Ocasionalmente. Ha pasado mucho tiempo ya. Prácticamente esos contactos ya se han diluido. Muchos de ellos ni siquiera sé dónde están. Ya, han pasado prácticamente ya 18 años. Al terminar el libro usted habla
una película que se terminó en agosto de 1972 y se exhibió en centenares de barrios sin que cayera en ninguna de las manos de la policía. ¿Usted colaboró en la realización de la película? Así es. Yo escribí el guión para esa película. ¿Cómo nos podremos conectar con la gente de la película? Bueno, en este momento no tengo la menor idea. La película inclusive se exhibió, después de eso se exhibió algunas semanas acá en los cines del centro. No sé si será repuesta en alguna oportunidad, pero en este momento no tengo idea. Queremos agradecerle la molestia que le causamos y el tiempo que le hemos hecho perder. La visita, que les vaya bien, que tengan éxito. Un poco más de silencio.